y vamos a informar sobre vivienda, todo lo que se ha hecho en vivienda, tanto lo relacionado con la Secretaría de Desarrollo Urbano, la vivienda para la gente de muy escasos recursos, la gente pobre, y también lo que se ha hecho para los trabajadores en Infonavit, en Foviste, y las políticas que se han aplicado en beneficio de trabajadores. Esto porque aquí ha salido a veces el tema, ¿no? Y es la oportunidad de informarles sobre lo realizado. También con la idea de ir detallando lo más que se pueda sobre lo que ha llevado a cabo el gobierno que encabezamos, porque ya nos faltan 2 meses y medio y vamos a tener un informe el día 1 de septiembre. Sin embargo, como he venido diciendo, en el informe pues se tiene que hacer una síntesis, un resumen, y aquí tenemos posibilidad de ampliar un poco más la información. De modo que pues la doctora Edna, que es subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la SEDATU, nos va a informar sobre vivienda. Luego Carlos Martínez del Infonavit y César Buenrostro del Foviste. Y luego vamos a la sección de preguntas y respuestas. Adelante. Con su permiso, presidente, muy buenos días a todas y todos. Esta información ya la habíamos compartido en una ocasión anterior, pero ahora tiene el objetivo de reafirmar sobre algunos temas. En general, como resultado de la política habitacional encabezada por el licenciado López Obrador, estos son los alcances de prácticamente 6 años de trabajo, donde hubo un cambio significativo de la visión respecto de la vivienda. Dejamos de verla como una mercancía en sentido estricto y todos los organismos nacionales de vivienda que conforman el Sistema Nacional de Vivienda se abocaron sobre todo a trabajar con las personas, para las personas derechohabientes o no derechohabientes. Y aquí está el resultado. De 2019 a 2024, a través de Infonavit, se otorgaron prácticamente 2.600.000 créditos con una inversión que representó 1.2 billones de pesos. El organismo más grande pues, de México y de América Latina con esta inversión. Con Foviste fueron 274.022 créditos, una inversión de 274 millones. CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, que es la instancia que señala el presidente, que se abocó estrictamente a atender a las personas, a las familias más vulnerables en este país, 461.330 apoyos, que representó 36.038 millones de pesos a lo largo de estos 6 años. Y Sociedad Hipotecaria Federal, 310.689 créditos, una inversión de 7.221 millones de pesos. Es decir, es este número, es este gran total, el resultado de este gran trabajo con este monto de 3.626 créditos, apoyos, 3.000 millones con 1.5 billones de pesos.
Ustedes pueden ver estos resultados, más de 12 millones de beneficiarios, 8 millones de empleos generados. La distribución en el país se puede ver en el plano. Cambiamos la inversión, antes estaba básicamente en el norte del país y hoy se distribuyó en donde más se requiere. De vivienda nueva fue el 7.1% a través de la estrategia de autoproducción, estrategia nacional de autoproducción, donde la gente lleva el control del proceso de la construcción de su vivienda, y de ampliación y mejoramiento 92.9%. Ahora, para la población no derechohabiente, que fue básicamente a través de Sociedad Hipotecaria Federal y de CONAVI, fueron estos los resultados: 772,710 créditos o apoyos, con esta inversión de 42,416 millones de pesos, que representa el 22% de todo este universo. Con toda esta inversión, créditos, apoyos y muy importante recurso de 1.5 billones de pesos, el resultado es que 2.9 billones de personas salieron del rezago habitacional, 1.9 millones de personas salieron de la carencia de calidad de espacios en la vivienda, y 1.4 millones de personas salieron de la carencia del acceso a servicios básicos. 60% de todos los apoyos fueron destinados a mujeres, y con esto se asignaron básicamente más de 900,000 mujeres fueron beneficiadas, considerando la composición familiar. Si esto lo vinculamos con el dato que nos ha dado el presidente de 5 millones de personas salieron de la pobreza, podremos hacer un cruce de estos datos, y por supuesto ahí están los resultados del cambio de las políticas de bienestar en nuestro país. A continuación, ya podemos enfocarnos netamente a lo que ha hecho la Comisión Nacional de Vivienda: 461,330 apoyos, básicamente a través de dos programas. El Programa Nacional de Reconstrucción, que ustedes conocen, donde intervino vivienda, salud, educación y cultura. En el caso de vivienda, fueron 62,865 apoyos para reconstruir vivienda, y una inversión de 10,155 millones de pesos. Y a través del programa de vivienda social, 398,465 apoyos. Esto se logró realizar en las 32 entidades del país, 1,200 municipios, 1.8 millones de personas beneficiarias. Podemos ver algunos ejemplos de lo que se ha realizado. Un número muy importante fue para mejoramientos, apoyos para mejoramientos, donde se le dio el recurso a la gente y la gente decidió qué hacer en su vivienda. Y estamos muy orgullosos de este tipo de apoyos, porque la gente, la verdad, hizo rendir su recurso muchísimo, algo que si se hubiera hecho a través de alguna empresa hubiera costado más o se hubiera hecho menos. La gente logró tener alcances muy positivos para su vivienda. Se organizaron en la comunidad para la compra de materiales, para ellos mismos hacer los trabajos en su vivienda, y tuvo alcances muy bonitos. En esta vertiente de mejoramiento, pues para 2024 ya están entregados todos los apoyos y prácticamente ya estamos cerrando el programa. Ya se está ahorita en asambleas comunitarias de evaluación del programa, y ha sido muy positivo. Y a través del programa de vivienda social se tiene un avance de están en proceso 93% de los apoyos, y ya concluido 7% para el ejercicio 2024. En la siguiente lámina también podemos ver
detalles de estos programas. El Programa Nacional de Reconstrucción, que se destinó básicamente a las afectaciones de los sismos 2017 y 2018 en 8 entidades del país, 250 municipios. Con este programa se ha beneficiado 250,000 personas con estos 62,865 apoyos y poco más de 10,000 millones de pesos. Adelante. Aquí están unos ejemplos de lo que se ha realizado. Destacan, por ejemplo, el dato de vivienda patrimonial, fue un recurso que aportó la Secretaría de Cultura, que CONAVI ejerció, donde además de atender a las familias, pues se rescató el patrimonio de estas familias con un recurso un poco mayor. Aquí vemos algunos ejemplos como en Oaxaca de este rescate de vivienda patrimonial. Adelante. También dentro de este programa de vivienda social que les comentaba, 101,714 apoyos fueron destinados a mejoramiento y 296,000, estoy al revés, 101,714 para vivienda social y 296,000 para mejoramiento. Son estos 398,465 apoyos en todo el país, y es donde les digo se concentró básicamente en la zona sur-sureste, que de acuerdo a datos censales es donde están las mayores necesidades y se concentran en mejoramiento y ampliación de vivienda. Adelante. Estas son las asambleas comunitarias. Se trata no solo darles el dinero y ya ellos sabrán qué hacer, sino se les capacita, se les dice pues cuáles son, digamos, las condiciones básicas para que donde apliquen el recurso sea seguro, y esto se realiza siempre en asambleas de las personas beneficiarias para lograr que, si bien no hay una asistencia técnica permanente con ellos, sí tengan una orientación que les permita aplicar los recursos de la manera más adecuada. Adelante. ¿En qué otros temas se han invertido para este sector? Pues en los proyectos prioritarios. Aquí destacamos dos grandes proyectos, que es el corredor interoceánico y el Tren Maya. Familias habitaban sobre el derecho de vía. Cuando inician los proyectos nunca hablamos de personas afectadas por el tren, sino personas que se incorporan como beneficiarios del mismo proyecto, y entonces hubo un proceso largo de convencimiento con las familias para poder ser ubicadas, y ya contaron con una mejor vivienda y con una seguridad jurídica. Para el corredor interoceánico fueron 4,860 apoyos, una inversión cercana a los 2,700 millones de pesos, y estuvo a lo largo de las líneas que componen el interoceánico, la línea Z, que es la que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Unión Hidalgo. Entonces, en todo este circuito se atendieron a las familias. Ahorita se está en proceso de concluir varias de las viviendas, pero logramos prácticamente un consenso de 99% en las 3 líneas, y eso ayudó muchísimo, convencidas del proyecto y que fueron beneficiarias. Y en el caso de Tren Maya fueron 355 apoyos, 424 millones de pesos que aportó Fonatur para la construcción de estas viviendas. Adelante. Aquí vemos los ejemplos de las viviendas que se construyeron ya en un lugar seguro, ya con sus escrituras, y eso pues ayudó muchísimo a las familias para ahora sí tener esta certeza plena sobre sus viviendas. Adelante. En esta otra imagen vemos las viviendas que se construyeron para las familias que estaban asentadas sobre el derecho de vía en Tren Maya.
Adelante. Otro tema fundamental que atendió la Comisión Nacional de Vivienda fue la necesidad que deriva de algunos fenómenos hidrometeorológicos. Podemos aquí agrupar algunos del huracán Hillary, el Mulegé, cuando las inundaciones en Chiapas, en Tabasco, de los huracanes Ingrid y Manuel, del huracán Huila en Nayarit, de la tormenta tropical Grace en Puebla y Veracruz, y casos de Fonden que no habían sido atendidos en administraciones anteriores. Por sismos, si bien el Programa Nacional de Reconstrucción fue afectaciones 2017-2018, ustedes saben que hubo otros sismos y en este caso el presidente instruyó muy claramente la forma de atención, pero en los casos donde hubo afectación total, daño total, se cayó la vivienda, el presidente autorizó estos apoyos en Guerrero por los sismos de 2021, en Colima y Michoacán, que también hubo pérdidas totales en esta zona, la unidad habitacional Cantaluna, que atendimos de manera coordinada Foviste, Infonavit y Conavi, y de unidades habitacionales con algunos daños por sismo, que fue básicamente en Estado de México, Morelos y Guerrero. De otros fenómenos geológicos, la atención de asentamientos por deslizamientos de laderas en Mitlatongo, en Oaxaca, y otros casos, deslizamiento en el Cerro de Chiquihuite, donde se construyeron 2 unidades habitacionales para atender a estas familias afectadas por la caída de la roca, uno en Tlalnepantla y otro en la Ciudad de México. El primero ya se entregó, el segundo está ya a días de hacerse, y la atención de familias afectadas por el deslizamiento de laderas en Tijuana, en un convenio de colaboración con el gobierno del estado y el municipio, que se aportaron suelo y servicios. La Comisión Nacional de Vivienda construyó la vivienda y ya estas familias están en condiciones seguras. Y finalmente, el fenómeno de cambio climático, donde pues ya el mar está comiendo la tierra, se está atendiendo en este momento a Comunidad del Bosque en Tabasco, que es una comunidad que pues prácticamente está desapareciendo, y estamos atendiendo a estas familias en Tabasco. Adelante. Por las características, aquí vemos ya vivienda plurifamiliar, estamos viendo los conjuntos habitacionales donde están las familias de Chiquihuite, y aquí vemos los deslizamientos de laderas. Es complejo también por el tema de dónde están ubicadas las familias, y que lo hace muy complejo. Y aquí del lado izquierdo vemos las viviendas que se construyeron en Tijuana. Adelante. Este es otro mecanismo de atención en vivienda unifamiliar. Adelante. Y finalmente destacar otro tema central, que es la atención a los planes de justicia y a los programas de atención integral. Son 17 comunidades originarias donde se apoyó con vivienda. De los más grandes, efectivamente, está el caso de los Yaquis, Mayos, Guarijíos y Seris en Sonora, pero en todos los demás, los ODAM, fue una experiencia increíble también del apoyo a través de mejoramiento en 17 pueblos originarios, resumo, y en 3 programas integrales. Uno es de la atención de la presa en Jalisco, en las comunidades de Acacico, Palmarejo y Tamacapulín, de la presa del Zapotillo, donde se atendió un importante número de familias, en Mulegé y en el ejido Krill, donde hubo acuerdos con las comunidades para atención de rezagos históricos y de programas específicos, y aquí se intervino con estos programas de vivienda. Adelante.
Y ya con esto concluimos. Estos son ejemplos de la comunidad Rarámuri, donde a veces parecía increíble, pero en esta foto de la izquierda vemos pues, de alguna manera cómo vivían, ¿no?, en estas condiciones tan lamentables, y ellos apostaron a este sistema tradicional de construcción con este material y están verdaderamente transformando sus vidas y ellos también deciden el diseño de su vivienda. Adelante. Otros ejemplos de comunidades indígenas con seris, con yaquis, son ejemplos de estas construcciones. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente, vamos a dar un panorama de lo que ha hecho el Infonavit en estos años. Vamos a iniciar, adelante, con uno de los mandatos principales que nos dio el presidente desde nuestra llegada y que fue precisamente atender a las personas, porque había muchas quejas que se recogieron durante la campaña y antes, que se fueron recogiendo quejas de las personas sobre deudas impagables, desalojos de vivienda, porque el Infonavit tenía otras características. Les parecía un éxito desalojar a las personas cuando es claramente un fracaso para el Estado. Y por eso nos dedicamos a hacer reestructuras de los créditos, sanear la cartera del instituto y darle oportunidad a las personas de pagar sus créditos, porque es un derecho no solo laboral, sino un derecho humano la vivienda, y por eso se suspendieron los juicios masivos y se suspendieron cualquier acto de desalojo por causas injustas, y se han hecho 5.2 millones de reestructuras y apoyos de programas para personas que contaban con un crédito del Infonavit previo al 2018. En la que sigue tenemos el programa Responsabilidad Compartida. Ese programa lo presentamos por primera vez aquí en una conferencia en febrero de 2019. Ahí el presidente lo había puesto así en el Plan Nacional de Desarrollo, que ese primer año de trabajo tendríamos 194,000 créditos convertidos de salarios mínimos a pesos, que era una de las más sentidas demandas de los trabajadores. Posteriormente se puso una meta de 800,000 personas beneficiadas en lo que siguiera de la administración, y hoy podemos anunciar que 1.2 millones de personas han cambiado sus créditos de salarios mínimos a pesos, obteniendo descuentos o quitas por cerca de 87,000 millones de pesos. Adelante tenemos cómo se distribuyen estos descuentos por estado de la República. Pueden ver ahí que los estados donde se concentra la mayor cantidad de créditos del instituto, por ejemplo, en el Estado de México, en Nuevo León, en la Ciudad de México, pero también en Sinaloa, en Chihuahua, en Veracruz, se tienen descuentos muy importantes. De los descuentos más relevantes están en Guerrero y en la Ciudad de México, donde las personas han obtenido quitas de hasta 1 millón de pesos, porque este programa precisamente lo que hace es reconocer lo que se ha pagado, pero también el valor real de la vivienda y no el valor artificial de un crédito que estaba mal diseñado y que era injusto para las personas. Adelante. Nuestra siguiente parte ha sido mantener una política de crédito activa y diversa, es decir, el Infonavit no solo se dedica hoy a dar casas nuevas y beneficiar a desarrolladoras de vivienda, sino el Infonavit hoy apoya a los trabajadores para que puedan obtener un crédito para comprar vivienda, para comprar un terreno, para mejorar la casa que ya tienen. El 71% de los 2.5 millones de créditos que se han otorgado son para compra de casa o terreno, mientras que el 29% es para mejoras.
El 40% de las viviendas las adquieren jóvenes, personas menores de 30 años son quienes hoy obtienen un crédito con el Infonavit. Y esto sucede principalmente fuera de la Ciudad de México. A lo mejor en la Ciudad de México parece un poco complicado que un joven pueda acceder a una vivienda, ya sea por los precios del mercado inmobiliario y otras situaciones, pero los jóvenes en distintas partes de la República que ingresan al mercado laboral, en una maquila en Ciudad Juárez, en una fábrica en Tijuana, tienen oportunidad de comprar una vivienda. Y además hemos hecho un enfoque principalmente para que las mujeres sean quienes sean titulares de los créditos. Hoy 41% de los créditos del Infonavit son para mujeres y esto representa 10% más de lo que era al inicio de esta administración. Decirle también, presidente, que en esta administración se ha hecho el programa de crédito más ambicioso que ha tenido registro el Infonavit. Se han dispersado, como ya lo decía la doctora Vega, 1.2 billones de pesos en crédito, superando en más de 11% a lo que se hizo toda la administración pasada y desde luego todavía nos quedan algunos meses. Adelante. Hoy las personas tienen distintas opciones. También recordar que previo a la reforma de 2020 que planteó el presidente de la República, donde transforma la acción del Infonavit, antes el Infonavit solo te prestaba un crédito o un tipo de crédito que era para vivienda nueva prácticamente, solo te prestaba un crédito en la vida, no te volvía a prestar. Hoy el Infonavit tiene unas distintas opciones que van desde comprar un terreno, construir en terreno propio, incluso en terrenos ejidales, puedes sacar los créditos que quieras siempre y cuando acabes de pagar el anterior, créditos de mejora, créditos para poblaciones como policías o bomberos e incluso Infonavit Sin Fronteras, que como también ha salido el tema en esta conferencia, hoy los migrantes pueden pagar créditos desde Estados Unidos a sus familiares en México y a partir de este año se pueden también inscribir de manera voluntaria al IMSS o al Infonavit a través de las ventanillas consulares de atención financiera. También dentro de las acciones de crédito, adelante, se ha planteado algo que nos pidió el presidente desde el principio. Uno de los fenómenos que vimos en la época de Fox o Calderón es que las desarrolladoras inmobiliarias vendían casas sin servicios, alejadas de los centros urbanos, que no tenían agua. Era un desperdicio de recursos. Si lo piensan, un trabajador ahorraba para hacerse un bien patrimonial, como era su derecho, y acababa lejos de la ciudad, sin agua y gastando más en transporte que en la hipoteca. Y por eso se pusieron reglas claras para analizar cada crédito que se otorga. Se analiza antes de hacer la compraventa que la casa cuente con los servicios completos, agua, luz, drenaje, que cuente en un radio de 2 kilómetros con escuelas, parques, centros de salud, supermercados, áreas verdes, centros culturales, acceso a vías primarias de comunicación y desde luego se analiza contra el Atlas Nacional de Riesgos. Cualquier vivienda ubicada en una zona de riesgo alto no se autoriza el crédito porque sería poner en riesgo futuro a las familias. Todo esto, además, en la que sigue, lo hemos hecho sin gastar más. Ahí pueden ver, por ejemplo, la trayectoria de gasto operativo del instituto. La ley permite como máximo que se pueda gastar el 0.55% de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y se trae una trayectoria de gasto creciente, mientras que parte de los mandatos que tiene este gobierno de hacer con austeridad las cosas es costarle menos a los trabajadores. Hoy el Infonavit tiene un gasto pues prácticamente de la mitad de lo que tenía el sexenio pasado. Esto ha implicado ahorros anuales de cerca de 2,000 millones de pesos al año y ha implicado también, como lo ha dicho el presidente en otras ocasiones, generar un fondo de inversión que cuando llegamos tenía 140,000 millones de pesos y que hoy tiene poco más de 700,000 millones de pesos y que sirve para generar rendimientos a favor de los trabajadores cotizantes al Infonavit. También hemos expandido nuestra atención en distintas partes de la República. Se han abierto 21 nuevas oficinas en todo el país, privilegiando estados o municipios donde había necesidades pero que no había nada cercano. Un ejemplo es el caso de Santa Rosalía. Trabajadores de la empresa exportadora de sal en Guerrero Negro tenían que viajar pues prácticamente 7 u 8 horas hasta La Paz, que era la oficina más cercana
para hacer un trámite con el Infonavit, a pesar de que eran trabajadores que estaban cotizando, y por eso en Santa Rosalía abrimos una oficina. Lo mismo el presidente nos pidió asistir a San Quintín y ahí hicimos un módulo permanente y se está haciendo un proyecto de vivienda junto con el gobierno de Baja California. También informar a las personas que hemos hecho un trabajo territorial permanente. Se han hecho brigadas ya en las unidades habitacionales, donde funcionarios del Infonavit acuden a cada una de las unidades habitacionales y explica precisamente los programas del Infonavit, si se estarán módulos de atención. También se hacen ferias de servicios y, por ejemplo, este fin de semana vamos a estar en la explanada municipal de Ixtapaluca atendiendo a las personas y mostrando opciones de vivienda en la zona oriente del Estado de México. Adelante, también informar sobre la reforma constitucional en materia de vivienda. Recordarán que esta reforma la envió el presidente el pasado 5 de febrero. Es una reforma que pretende una modificación al 123 constitucional para dotar al Infonavit de dos vertientes nuevas. La primera es que puede invertir esos recursos de los que hablábamos en la construcción de nueva vivienda, vivienda cercana a los trabajos y en los centros de ciudad, y además establecer un sistema de renta social. ¿Qué es esta renta social? Que la mensualidad que se pague no exceda del 30% del salario de los trabajadores y que además, después de un tiempo de rentar la vivienda, tengas derecho a comprarla y se te tome en cuenta todo lo pagado en renta. Esto, además, hemos hecho una encuesta a través del Infonavit con trabajadores derechohabientes, pero también en población abierta, y hemos encontrado que el 81% de las personas están de acuerdo con la reforma y el 66% estarían interesados en rentar una vivienda del instituto. Y esto habla de la necesidad real que hay de que haya inversión adicional en vivienda y que la pueda hacer precisamente el Fondo Nacional de la Vivienda. Además, y sobre todo partiendo de una idea que ha planteado la virtual presidenta electa y el gobierno que entrante, que ha planteado que se puedan hacer más viviendas. Nosotros hemos estado ayudando para estimar que se podrían invertir por parte del Infonavit 250,000 millones de pesos a lo largo de la siguiente administración para hacer o construir al menos 500,000 viviendas adicionales y generar empleos en zonas diversas del país y zonas que requieren vivienda porque tienen anuncios de inversión adicionales y que podrían pues, ser sujetos de que haya migración interna y que se requiera mayor vivienda. Así que esto es un informe general de lo que se ha hecho en el Infonavit, informar en la que sigue finalmente nuestros datos de contacto y decir que sobre la pregunta que surgió de la señora Roxana, decir que tuvimos atención directa con ella y se le ofreció un programa para que pudiera pagar de una mensualidad que traía, que era de 7,600 pesos, a una mensualidad de 1,200 pesos. Entonces ya ese caso, que era un crédito que se había otorgado a la administración pasada, pues ya también se resolvió, presidente. Sería todo. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. Vamos a presentar de la misma manera una especie de resumen de lo que hemos venido realizando en la actual administración en el FOVISSSTE. Informaría yo acerca de cómo vamos a cerrar la administración. Estaríamos teniendo una colocación de 274,022 créditos para un flujo de dinero de 217,276 millones de pesos. Quiero destacar que el FOVISSSTE es la única institución financiera, tanto pública como privada, que otorga créditos hipotecarios a personas jubiladas, y estaríamos en esta administración habiendo colocado 2,841 créditos. Hemos venido mejorando la atención y el contacto con nuestra derechohabiencia, con nuestros acreditados, digamos, asistiendo a ferias de vivienda, módulos, capacitaciones, con una atención de 63,200 personas del 2022 para acá. Yo tengo en el encargo 2 años y medio y hemos estado con este proceso. También cuando llegamos por acá teníamos 35 oficinas, hoy en día tenemos ya 47 y hemos trabajado de manera coordinada
con el estado de Baja California Sur, firmando convenios con el estado de Sonora, con Tabasco, con Campeche y también con Oaxaca, que lo hicimos recientemente, y así como con el municipio de Nezahualcóyotl, que próximamente estaremos inaugurando la nueva oficina. También hemos trabajado en tener un centro de contacto telefónico mucho más robusto. Estamos ya trabajando en este centro de contacto incluso los fines de semana. Se abrió también un contacto con la derechohabiencia a través de mensajes de texto que no teníamos antes, y así como nuestras redes sociales para mejorar la atención y el contacto. Como ya lo hemos informado en otras ocasiones en este mismo foro, y atendiendo a la instrucción del señor presidente de volver a poner al centro de las decisiones del FOBISSSTE al acreditado y al derechohabiente, porque sí, debo de decir que cuando llegamos nosotros a FOBISSSTE encontramos un FOBISSSTE deshumanizado, un FOBISSSTE fuera, alejado de su misión social, un FOBISSSTE completamente ajeno a la política nacional de vivienda. Y bueno, como parte de la transformación del ISSSTE que estamos llevando en muchos otros aspectos, también encontramos un FOBISSSTE que tenía varias cosas privatizadas. Desde el 2009 hasta el 2021 se bursatilizaba parte de la cartera. Nosotros en el 22, 23 y 24 no hemos bursatilizado nada, y también encontramos que si en algún tiempo el FOBISSSTE construyó, también la construcción se privatizó. Tenemos nosotros ya presentada, trabajada y aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobó en la Comisión de Seguridad Social y de Vivienda una iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE para que el FOBISSSTE también pueda estar en condiciones de poder volver a construir. Esperamos que, bueno, quien llegue después de nosotros y la próxima legislatura, pues esto pueda avanzar al Pleno. Digo, estamos totalmente conscientes que hoy en día, debido al nivel de derechohabiencia y la necesidad tan importante que hay de vivienda, no podría el FOBISSSTE hacerlo solos, o sea, tendremos que seguir trabajando con los desarrolladores inmobiliarios, pero creo que el hecho de que el FOBISSSTE pueda volver a construir es también poder tener rectoría en las necesidades de la vivienda y las características que esto debe tener. Hablando de la reforma de ley que nos instruyó el señor presidente poder llevar a cabo, una reforma a la ley del ISSSTE en materia de créditos de vivienda, y que desafortunadamente es una de las 20 que se encuentran impugnadas por la oposición y que están enlistadas en la Suprema Corte de Justicia para tratar de invalidarla. Esperemos esto no suceda, porque como informaré un poco más adelante, son decenas de miles de nuestros derechohabientes acreditados que ya han sido beneficiados gracias a esto, y pues se tendrían que suspender muchos programas. Pero bueno, beneficios que hemos obtenido a través de esta reforma de ley, muy importante, de inscripción continua. Cuando nosotros llegamos al FOBISSSTE, los créditos todavía se otorgaban a base de sorteos o sistemas de puntaje. Sistemas cerrados que propiciaban la corrupción, había venta de créditos en el mercado negro, luego la venta de los listados de quien había salido sorteado, se los vendían a los desarrolladores, a los brokers para que contactaran y acosaran a la derechohabiencia. Esto afortunadamente ha quedado en el pasado. Hoy en día el derechohabiente toma una decisión informada con el tiempo que necesite, reselecciona su vivienda en donde realmente quiera vivir y se acerca a nosotros y otorgamos el crédito. Muy importante en esta reforma de ley el poder originar finalmente en pesos. Como ustedes lo saben bien, los créditos de FOBISSSTE se originaban en veces de salario mínimo, luego en la entrada en vigor de la UMA se transformaron a UMAS y se han venido dando en UMAS. Y si bien, bueno, la UMA no necesariamente es un mal instrumento, da poca certeza de cuándo voy a terminar de pagar mi crédito, porque la UMA, como saben ustedes, cada 1 de febrero se actualiza. Entonces está sujeta a los niveles de inflación. Si la inflación es baja, pues realmente es prácticamente imperceptible, pero de alguna manera se convierte en el interés, que está entre un 4 y un 6%, más la diferencia de la UMA. Entonces finalmente estamos ya la posibilidad de poder originar en pesos. Va un poco lento el proceso, pero bueno, la gente ya está accediendo a créditos en pesos. Otra cosa que también es muy importante, los créditos históricamente se otorgaban tomando en cuenta únicamente el salario base de la persona trabajadora. Hoy en día ya a decisión de la persona trabajadora puede escoger su salario base o el salario base más las compensaciones a las que tenga derecho. Entonces de esa manera le da forma de tener
una mayor capacidad de crédito. Y también estamos estudiando, hemos desarrollado un modelo paramétrico, porque una demanda muy importante del derecho a audiencia es de que podamos ofrecer tasas más bajas. Son, como lo dije, entre un 4 y un 6%. Estamos analizando que incluso a lo mejor sectores más vulnerables de la población podamos darles a lo mejor hasta un 2%. Entonces, estamos también trabajando en esto. Para nuestros acreditados, una mayor gama de programas de solución y también un programa muy importante de reestructura de UMAS a pesos para créditos que están muy deteriorados. Y propiamente para el FOBISTE, para el fondo, una cartera sostenible a largo plazo y poder garantizar finanzas sanas. La siguiente, por favor. En relación a los programas de apoyo que mencionaba yo hace un momento, creo que también ha sido un logro y unos avances muy importantes. Cuando llegamos nosotros por acá al FOBISTE, había prácticamente dos programas. Uno que beneficiaba al acreditado cumplido, que al llegar al 90% de pago de su crédito automáticamente se le condonaba el 10% restante. Bueno, ese claro sigue operando. Y luego dos programas de descuentos de entre un 5 y un 10% a quien quisiera liquidar anticipadamente el crédito. Y es que sí, el FOBISTE se había convertido en una ventanilla de créditos, sin importar mucho lo que pasaba. Sabemos que los créditos, bueno, el contrato de mutuo es a 30 años, entonces, bueno, todo lo que no le puede pasar a una persona en 30 años, ¿no? Muerte de un familiar, una enfermedad, perder el empleo. Entonces, hemos venido realmente desarrollando, son instrucciones muy importantes de parte del señor presidente, de tener mayor sensibilidad social y son programas muy importantes. Hoy tenemos 8. Hemos liquidado del 2022 a la fecha 59,695 créditos a base de estos programas por 4,660 millones de pesos en quitas. Creo que es muy importante. Ya decía yo, el programa de reestructura de UMAS a pesos con un universo potencial de 45,000 acreditados y un presupuesto de 5,000 millones de pesos. En el año 2023, también por instrucciones del señor presidente, aplicamos un programa de descuento a la actualización de la UMA, que fue alrededor de un 11,5% y significó para el FOBISTE 4,300 millones de pesos y se beneficiaron más de 800,000 acreditados. Recientemente arrancó el programa de apoyo para jubilados y pensionados. Creo que es también un programa muy importante y les explico rápidamente. Una persona jubilada, el momento en el que inicia su trámite a que recibe su primera pensión pueden pasar 2, 3 o hasta 6 meses. Entonces, ¿qué sucedía? En el momento que en el sistema en automático trataba de jalar el descuento del 30%, pues no había de dónde jalar porque ya no tenía un salario. Entonces se le empezaban a generar una serie de impagos artificiales, injustos, digo yo. Y luego, ¿qué sucedía? En el momento en el que recibía su pensión, se le descontaba el mismo monto del 30% de su salario, siendo que su pensión era ya menor. Entonces, a veces inclusive llegaba a ser hasta el 60 o 65% de su pensión para el pago del crédito. Entonces, ahora ofrecemos al momento que una persona trabajadora anuncia su interés por jubilarse, en ese momento se le hace una prórroga y entonces es la suspensión del descuento hasta que recibe su primera pensión. En el momento en el que recibe su primera pensión, se le hace un ajuste y la obligación de pago es solamente el 30% de su pensión. Y aclaro, porque bueno, puede haber la confusión, es el 30% de su pensión antes de la compensación que se estará ya dando con el Fondo de Pensiones del Bienestar. Entonces, creo que es algo muy importante en beneficio de la economía de nuestros jubilados y pensionados. Y además, bueno, estamos atendiendo de forma permanente a 28 organizaciones, alrededor de 16,440 derecho a audiencia acreditados. Tenemos mesas permanentes con muchos de ellos. Hay problemáticas, a veces problemáticas específicas, problemáticas complicadas. Hay una serie importante de fraudes que se realizaron en los primeros 5 o 10 años de los 2000, donde hubo fraudes y hay gente que hemos ya también apoyado, que hoy en día les dieron un crédito en el 2002 y hoy en día el terreno sigue baldío, ¿no? Entonces, hemos ido también trabajando, algunos casos se han expuesto incluso aquí en la conferencia y bueno, vamos ahí.
Y para terminar, la siguiente, por favor, es hablar un poco de las finanzas del FOBISSSTE. Ya les decía yo que no hemos tenido necesidad de bursatilizar cartera, tenemos buenas finanzas. Y la liquidación de créditos en lo que es esta administración, se han liquidado 237.339 créditos con un promedio de 39.000 liquidaciones por año. El 96% de los créditos se han liquidado a los 20 años de haberse originado. Digo, sí entiendo y no quiero sonar como que no soy empático. El 3% de nuestra cartera tiene más de 20 años, nuestros créditos en promedio se originan entre 15 y 18, y es un poco platicar, bueno, que tampoco es que sean todos los créditos impagables, insisto, sí hay algunos compañeros que tienen problemas y estamos atendiéndolos por la instrucción del presidente. La subcuenta de vivienda, tenemos nosotros alrededor de 2.700.000 derechohabientes, solamente una tercera parte tiene un crédito hipotecario con nosotros. Tenemos mandato por ley, por la ley del ISSSTE, que tenemos que preservar el valor real del dinero de nuestros ahorradores, de estas 2/3 partes de derechohabientes. Entonces, en de la actual administración se han otorgado rendimientos a estos 2/3 partes de derechohabientes por 73.731 millones de pesos. Y bueno, es un rendimiento superior a la inflación que ha habido cada año. Y de la misma manera, estos ahorradores que nunca ejercieron un crédito hipotecario o que tuvieron un crédito hipotecario y no optaron por un segundo crédito y volvieron a generar una subcuenta de vivienda, cuando se jubilan, están en la posibilidad de reclamar este ahorro que tienen con nosotros, y también en la actual administración habremos atendido 359.587 solicitudes con un monto pagado a estos derechohabientes que asciende a los 35.684 millones de pesos. Eso sería nuestro informe por el día de hoy. Muchas gracias.